El silbido en la cosecha. Me llamo Ramón. Tengo 49 años y trabajo en el campo desde los 17. Pasé por distintos tipos de trabajo rural en el nordeste argentino, pero la mayor parte de mi vida activa la dediqué a la cosecha de arroz en el nordeste correntino, que es una actividad que tiene sus propios tiempos, sus propias demandas y su propia manera de relacionarse con el ambiente. La cosecha de arroz se hace de noche en buena parte. No por elección sino por necesidad técnica. El grano tiene una humedad específica que lo hace más manejable de madrugada, cuando las temperaturas bajan y el rocío hace su trabajo. Así que quien trabaja en cosecha de arroz conoce los campos de noche de una manera que quien los trabaja de día no conoce. Eso me dio, con los años, una relación con el monte correntino de noche que no tiene quien trabaja de sol a sol. Y fue de noche, en un arrozal del nordeste, donde aprendí algo que de día probablemente no hubiera aprendido nunca. Fue en abril de hace 9 años. Abril es el cierre de la cosecha en esa zona, cuando el arroz que se sembró en octubre está listo y las máquinas trabajan sin parar para levantar todo antes de que las lluvias de otoño compliquen el terreno. Yo operaba una cosechadora en un lote que estaba en el borde de la propiedad, el más alejado del casco de la estancia. Era un lote que tenía al norte un cañaveral denso que servía de cortaviento y que en años anteriores había sido el límite del trabajo de esa finca. Ese año el arrendatario había ampliado el área cultivada y ese lote, que antes quedaba fuera de la producción, había sido incorporado. El primer día de cosecha de ese lote fue sin novedades. El segundo día, mejor dicho la segunda noche, fue diferente. Eran cerca de las 2 de la mañana. Llevaba varias horas operando la cosechadora en ese lote sin ningún problema. La máquina respondía bien, el rendimiento del lote era bueno, el clima era el ideal para ese tipo de trabajo. Estaba haciendo una pasada paralela al cañaveral, el tramo más cercano al borde de la propiedad, cuando el motor se apagó. No fue un proceso gradual. No hubo ruidos previos que indicaran una falla. Simplemente se apagó, de la misma manera en que se apaga cuando uno gira la llave al terminar el turno, limpio y completo. Me quedé en silencio dentro de la cabina durante un momento procesando lo que había pasado. Intenté arrancar. El motor no respondió. No con el sonido de una batería descargada ni con el ruido de una falla mecánica. No respondió, como si el sistema de arranque tampoco estuviera funcionando. Bajé a revisar. El silencio afuera era el del campo correntino de madrugada, que es un silencio que tiene sus propios sonidos pero que en comparación con el ruido de la cosechadora funcionando parecía silencio absoluto. Y en ese silencio, desde el cañaveral que estaba a unos 30 metros, escuché el silbido. Corto, agudo, sin la duración que tienen los silbidos de los pájaros nocturnos de esa zona. Un silbido que venía de un punto específico del cañaveral y que no se repitió de inmediato. Estaba debajo de la cosechadora revisando los componentes accesibles cuando escuché pasos en el rastrojo. Era Sixto, un trabajador mayor que operaba otra máquina en el lote de al lado y que había visto desde lejos que yo me había detenido. Llegó, me preguntó qué había pasado. Le dije que la máquina se había apagado sola y que no arrancaba. Me miró durante un momento. Después miró hacia el cañaveral. Me preguntó si había escuchado algo antes de que se apagara. Le dije que no, que había sido de golpe. Me preguntó si había escuchado algo después. Le dije que sí. Que había escuchado un silbido desde el cañaveral. Asintió de una manera que me dijo que esa información era la que necesitaba para entender la situación. Me dijo que no tocara la máquina. Le pregunté por qué. Me dijo que esperara. Que si en media hora la máquina no arrancaba, ahí veríamos qué hacer. Pero que por ahora lo dejara. En mis años de trabajo en el campo había aprendido que los trabajadores mayores en el nordeste correntino tienen un tipo de conocimiento que no se aprende en los manuales de las máquinas ni en ninguna capacitación técnica. Que ese conocimiento hay que respetarlo aunque uno no entienda la razón detrás de la instrucción. Me senté en el estribo de la cosechadora y esperé. Sixto se quedó parado a unos metros, mirando hacia el cañaveral, en silencio. El silbido sonó 2 veces más en esa media hora. No desde el mismo punto sino desde distintos sectores del cañaveral, como si se desplazara.
cada vez más alejado del borde donde el cañaveral daba al arrozal. A los 35 minutos aproximadamente de que la máquina se había apagado, sin que yo hiciera nada, el motor arrancó. No con un proceso de arranque normal. Simplemente volvió a estar encendido, como había estado apagado. Limpio y completo. Sixto no mostró ninguna sorpresa. Me dijo que siguiera con la cosecha, pero que esa pasada paralela al cañaveral la dejara para el día siguiente, que la hiciera de día. Le dije que bueno, aunque la lógica técnica de la cosecha me decía que era mejor terminarla esa noche. Me miró. Me dijo que era mejor dejarla para el día. La dejé. A la mañana siguiente, cuando llegamos al lote con la luz del día para evaluar lo que quedaba de cosecha, encontré las marcas. Rodeaban la cosechadora en un radio de unos 5 metros. Marcas en el barro húmedo del rastrojo, del tipo que uno aprende a reconocer como marcas de algo grande que pasó ahí durante la noche. No huellas completas con todos los detalles porque el rastrojo no era lo suficientemente blando para eso. Pero marcas de presión, de algo que había estado en ese radio durante tiempo suficiente como para que el peso se registrara. La seguí con la vista. Formaban un círculo bastante regular alrededor de la cosechadora, con un punto donde las marcas eran más densas que correspondía aproximadamente al lugar donde yo había estado parado cuando hablé con Sixto. Le mostré las marcas a Sixto cuando llegó. Las miró sin sorpresa. Le pregunté qué había pasado la noche anterior. Me dijo lo que sabía con esa economía de palabras que tienen los trabajadores mayores del Nordeste cuando explican cosas que para ellos son parte del conocimiento básico del lugar. Me dijo que ese cañaveral llevaba ahí mucho más tiempo que el arrozal. Que cuando el arrendatario había ampliado el cultivo hasta ese lote, había acercado la producción al borde de lo que el bombero consideraba suyo. Que el bombero a veces toleraba eso y a veces no. Que cuando no lo toleraba, lo comunicaba de distintas maneras. Que parar una máquina era una de esas maneras. Le pregunté si había visto eso antes. Me dijo que sí. Que en años anteriores, en otras propiedades donde el cultivo avanzaba demasiado cerca del monte o del cañaveral, había habido situaciones similares. Que la respuesta siempre era la misma. Parar, esperar, no forzar. Que las máquinas que habían seguido operando sin esperar habían tenido después problemas técnicos que los mecánicos no podían explicar. Que las que esperaban, como la mía, al día siguiente funcionaban perfectamente. Le pregunté por las marcas. ¿Por qué había rodeado la máquina? Se quedó callado un momento. Me dijo que no lo sabía con certeza. Que él interpretaba que era una manera de marcar que había estado ahí. Que la máquina parada en su territorio era algo que requería verificación, y que esa verificación había ocurrido durante la noche mientras esperábamos. Hablé con el capataz al día siguiente y le expliqué lo que había pasado. Le dije que la pasada paralela al cañaveral convenía hacerla de día y a cierta distancia del borde. Me preguntó por qué. Le dije que era una recomendación de Sixto. El capataz conocía a Sixto de años de trabajo en esa zona. No hizo más preguntas. Terminamos la cosecha de ese lote con esa modificación. Sin más incidentes. El arrendatario, cuando le comenté de manera general lo que había ocurrido sin entrar en todos los detalles, me dijo que el año siguiente iba a dejar una franja sin cultivar entre el arrozal y el cañaveral. Le pregunté si era por lo que le había contado. Me dijo que en parte. Que también era porque desde que habían incorporado ese lote el rendimiento no había sido el que esperaban y que quizás el problema era que estaban trabajando tierra que no correspondía trabajar todavía. No le dije que quizás el problema no era la tierra sino lo que vivía en el cañaveral al lado de esa tierra. Algunas cosas se entienden de una manera y algunas de otra. Lo importante era que el año siguiente la franja sin cultivar iba a estar ahí. Y que el cañaveral iba a tener el espacio que durante esa noche de abril había comunicado, de la única manera que sabía, que necesitaba. La voz del hijo. Me llamo Mirta. Tengo 47 años y soy de un paraje rural cerca de San Ignacio, en Misiones, donde nací y donde vivo con mi familia desde siempre. Me casé a los 23 y con mi marido compramos una chacra pequeña a unos kilómetros del lugar donde habían vivido mis padres.
No es grande, pero es nuestra y tiene lo que necesitamos: un jardín, el galpón, el tinglado donde guardamos herramientas y el monte que empieza a unos 70 metros del fondo. Crecí escuchando historias del bombero. No de manera formal ni como parte de ninguna enseñanza deliberada. Las escuché de la manera en que se escuchan las cosas importantes en el campo misionero, en conversaciones de adultos que los chicos absorben sin que nadie los invite, en comentarios al margen que con el tiempo se van armando en un conocimiento completo. Sé cómo lo describen. Sé cómo es el silbido. Sé qué se deja y por qué. Esas cosas forman parte de lo que soy de una manera que no requiere que yo las haya decidido incorporar. Lo que me pasó con mi hijo Matías hace 3 años fue la primera vez que ese conocimiento de toda la vida dejó de ser algo escuchado para convertirse en algo vivido. Matías tenía 4 años en ese entonces. Es el menor de mis 3 hijos y el que más se parece a mí en eso de quedarse callado observando antes de hablar. Desde chiquito fue así, de los que procesan las cosas antes de contarlas, lo cual en un chico de 4 años a veces produce conversaciones que una no espera. Era una tarde de octubre, de las primeras tardes calurosas del año en Misiones cuando el verano empieza a instalarse de verdad. Matías había salido al patio a jugar después del almuerzo, como hacía habitualmente. Yo estaba adentro haciendo cosas de la casa con la puerta abierta para escucharlo. Lo escuché entrar cerca de las 4 de la tarde. Vino directo a la cocina donde yo estaba y se paró en el umbral de la puerta con esa postura que tienen los chicos cuando traen información que consideran importante. Me dijo que un señor le había hablado. Le pregunté qué señor. Me dijo que el señor del monte. Le pregunté dónde lo había visto. Me dijo que en el patio, cerca del alambrado del fondo, que era el límite entre nuestra propiedad y el monte que empezaba ahí. Le pregunté qué le había dicho el señor. Me dijo que le había dicho que no fuera al fondo del jardín. Que no fuera atrás del tinglado porque había una culebra grande. Lo miré durante un momento. En esa zona de Misiones las víboras no son una rareza. El monte cercano trae animales que de tanto en tanto se meten en las propiedades, y el tinglado del fondo, que tiene madera vieja apilada y poca circulación de gente, era exactamente el tipo de lugar donde una víbora podía instalarse sin que nadie lo notara. Le dije que se quedara adentro y fui al tinglado. Fui con cuidado. No corriendo ni de manera descuidada. Con ese cuidado específico que uno tiene cuando sabe que hay una posibilidad real de encontrar algo que requiere atención. Revisé el perímetro exterior del tinglado antes de entrar. Nada visible. Después revisé el interior, moviendo las cosas con un palo largo antes de acercarme. Detrás de una pila de tablas viejas que había en el rincón más alejado de la entrada estaba la víbora de coral. Enroscada, quieta, en ese estado de reposo que tienen de día cuando la temperatura es alta. No me hubiera visto si no hubiera ido a buscarla. No hubiera visto nada fuera de lo habitual hasta que hubiera pisado cerca o movido las tablas sin saber que estaba ahí. Me alejé sin molestarla, fui a buscar a mi marido y la sacamos de la manera que se saca una coral, con respeto y sin apresurarse. Cuando terminamos volví con Matías. Me senté con él en la galería y le pregunté cómo era el señor que le había hablado. Lo que siguió fue uno de los momentos más extraños de mi vida como madre. No porque lo que el chico dijera fuera dramático, sino porque cada cosa que decía correspondía exactamente a algo que yo sabía pero que nunca le había contado. Me dijo que era bajito, que era más bajo que los adultos pero que no era un chico, que tenía la piel oscura y que estaba sucio, no de mugre sino de tierra, como alguien que vive adentro del monte, que tenía el pelo enredado, que no usaba ropa normal sino algo que parecía ropa vieja de trabajo muy gastada. Cada elemento de esa descripción era la descripción del bombero que yo había escuchado toda mi vida. Le pregunté si le había dado miedo. Me dijo que no, que el señor le había hablado despacio y que no había sido malo, que solo le había dicho lo de la culebra y que después se había ido hacia el monte. Le pregunté si lo había visto caminar hacia el monte. Frunció el ceño como lo hacen los chicos cuando recuerdan algo con cuidado. Me dijo que no exactamente, que lo había visto y después ya no lo había visto más, que no había visto cuando se fue.
Esa noche, cuando los chicos estaban dormidos, le conté a mi marido. Mi marido es de Misiones también y conoce las mismas historias que yo. Me escuchó en silencio. Cuando terminé me preguntó si creía que Matías lo había inventado. Le dije que no. No porque los chicos de 4 años no inventen cosas, que las inventan y mucho, sino porque la descripción que Matías había dado era demasiado precisa en aspectos que él no podía conocer. Yo nunca le había hablado del bombero a ninguno de mis hijos de la manera en que me habían hablado a mí. No porque lo considerara algo que hubiera que ocultar, sino porque los chicos tienen sus propios tiempos para esas cosas y Matías tenía 4 años. La descripción de la ropa vieja y gastada. La piel oscura. La altura. El pelo enredado. El hecho de que no había visto cuando se fue. Esas no eran las características de ningún señor que Matías pudiera haber visto en ninguna parte de su experiencia de 4 años. Eran las características exactas de lo que yo había escuchado describir durante toda mi vida. Mi marido asintió despacio. Me preguntó si había ofrenda puesta. Le dije que sí, que la del día anterior seguía en el borde del monte porque esa tarde no me había acordado de renovarla. Me dijo que al día siguiente la pusiera doble. La puse doble al día siguiente y la puse doble durante un mes. No como un pago exactamente, más como un reconocimiento. Una manera de decir sin palabras que lo que había ocurrido esa tarde era algo que la familia había recibido y que agradecía. Porque lo que ocurrió esa tarde fue lo siguiente. Mi hijo de 4 años estaba en el patio a unas decenas de metros de una víbora de coral que no había ninguna señal visible de que estuviera ahí. Que en algún momento hubiera llegado hasta las tablas detrás del tinglado era una posibilidad real. Algo lo detuvo antes de que llegara. Algo le habló. Y ese algo usó una descripción de sí mismo que correspondía exactamente a lo que yo sabía del bombero pero que Matías no podía saber. Lo cual implica 2 cosas que con el tiempo aprendí a aceptar juntas sin necesitar resolver la contradicción entre ellas. La primera es que lo que le habló a mi hijo era real y era lo que parecía ser. La segunda es que eligió hablarle a él y no a mí. Le pregunté a mi suegra, que es de un paraje del norte misionero donde la tradición del bombero es más viva que en la zona donde yo crecí, por qué creía que había elegido hablarle al chico en lugar de darme alguna señal a mí. Me dijo que el bombero tiene una relación particular con los chicos. Que los chicos de esa edad ven cosas que los adultos ya no ven porque los adultos construyen filtros que los chicos todavía no tienen. Que en su tradición hay una idea de que el bombero se muestra de maneras diferentes según a quien le está hablando. Que a los adultos les silba, les mueve cosas, les para las máquinas. Que a los chicos, en casos específicos, les habla. Le pregunté si eso era frecuente. Me dijo que no. Que en toda su vida había escuchado 2 o 3 historias similares. Que no pasaba seguido y que cuando pasaba era porque había algo que necesitaba comunicarse de manera directa y el adulto de la casa, por las razones que fueran, no estaba en condiciones de recibir esa comunicación. Le pregunté en qué condición estaba yo esa tarde que me hacía no ser la destinataria del mensaje. Me sonrió. Me dijo que probablemente estaba adentro haciendo cosas de la casa sin estar prestando atención al patio con la atención que la tarde requería. Que tenía razón. Que esa tarde quien estaba prestando atención era Matías. Matías tiene 7 años ahora. No recuerda el episodio con la claridad que uno esperaría. Lo que recuerda es difuso, como lo son los recuerdos de los 4 años, y lo que dice cuando le pregunto corresponde más a lo que escuchó contar después que al recuerdo directo de lo que vivió. Eso también me parece parte de cómo funciona esa relación. Que el mensaje llegó, cumplió su propósito, y no necesitó dejar una huella más profunda de la necesaria en el que lo recibió. La ofrenda sigue en el borde del monte todas las noches. La pongo yo, como la ponía antes. Con la diferencia de que desde esa tarde de octubre la pongo con un reconocimiento que antes era más automático. Porque antes la ponía porque así se hacía y porque así me habían enseñado. Ahora la pongo sabiendo de primera mano lo que está del otro lado de ese gesto. Y sabiendo que lo que está del otro lado, cuando lo considera necesario, encuentra la manera de decirle a un chico de 4 años que no vaya detrás del tinglado.
Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. El caballo que no se perdió. Me llamo Cirilo. Tengo 61 años y crié caballos toda mi vida en la costa del río Uruguay, en Corrientes, en el mismo campo donde nació mi padre y donde nació el padre de mi padre. Es una zona donde la cría de caballos tiene una tradición larga y donde el conocimiento de los animales se transmite de generación en generación de la misma manera en que se transmite el conocimiento del campo, sin manuales, sin cursos, de la observación y del trabajo compartido. Tuve muchos caballos a lo largo de mi vida. Algunos buenos, algunos muy buenos, y unos pocos que en el campo se llaman de ley, los que uno sabe desde el primer momento que son diferentes a los demás. La Colorada era uno de esos. Una yegua alazana de 4 años que había criado desde potranca y que tenía una combinación de inteligencia y de temperamento que en 30 años de criador no había visto igual. Perderla fue lo más cerca que estuve de sentir que una parte del trabajo de toda una vida se iba con ella. Encontrarla como la encontré fue algo que no terminé de procesar hasta que los más viejos de la zona me explicaron lo que había pasado. Fue en agosto de hace 4 años. Una noche de invierno correntino, de las que tienen ese frío seco que cala diferente al frío húmedo de otras épocas. Había guardado los caballos en el corral al atardecer como siempre, había verificado que el candado estuviera puesto, había hecho la ronda habitual del cierre del día. Me fui a cenar y a dormir sin ninguna preocupación particular. A las 2 de la mañana me despertó algo. No un sonido concreto. Una de esas inquietudes que uno desarrolla después de suficientes años trabajando con animales que avisan antes de que haya información concreta para procesar. Me levanté y fui al corral. El candado estaba puesto. El alambrado estaba intacto en todo el perímetro. Pero la Colorada no estaba. Los otros caballos estaban. 6 de los 7 que habían entrado al corral esa tarde estaban en sus lugares habituales, quietos con esa quietud de los animales que duermen de pie. La Colorada no. Revisé el alambrado completo con la linterna, metro por metro. Sin ningún punto de rotura, sin ninguna sección que estuviera doblada o aflojada de una manera que permitiera que un animal pasara. El candado de la tranquera principal estaba cerrado con llave, la misma llave que yo cargaba en el bolsillo del pantalón que había tenido puesto hasta una hora antes. No había manera física de que la Colorada hubiera salido de ese corral. Y sin embargo no estaba. Salí a buscarla. Primero en el perímetro inmediato de la propiedad, iluminando con la linterna. Nada. Después en el camino de tierra que llevaba al campo abierto. Nada. Después hasta el borde del monte que limitaba la propiedad por el sur. Llamé en voz alta como se llama a un caballo que uno conoce, con ese sonido y ese tono específico que los animales de ley aprenden a reconocer como el de su dueño. La Colorada respondía siempre a ese llamado, incluso desde distancias considerables. Esa noche no respondió. Busqué hasta las 4 de la mañana. Con el frío de agosto y la oscuridad que en el campo de esa zona sin luna es de las que no dejan ver nada más allá de lo que alcanza la linterna. Cubrí toda la propiedad y los caminos adyacentes sin encontrar ningún rastro. A las 4 me rendí. Volví a la casa con esa mezcla de agotamiento y de una angustia específica que no es la angustia general sino la de haber perdido algo que tiene nombre y cara y que uno conoce de años. Me senté en la galería un rato antes de entrar. No tenía ganas de volver a la cama pero el frío y el cansancio no me dejaban seguir buscando. En algún momento me dormí en la silla. Me despertó la luz del amanecer. El primer pensamiento fue la Colorada. Me levanté y fui al corral antes de hacer nada más, con la esperanza sin fundamento de los que buscan que la realidad sea diferente a lo que fue. El candado estaba cerrado. El alambrado estaba intacto. La Colorada estaba adentro. Me quedé parado mirándola durante varios segundos sin poder procesar lo que estaba viendo. Estaba en el sector del corral donde siempre estaba, comiendo el pasto que había quedado de la tarde anterior, con esa calma de animal que no sabe que fue buscado durante 2 horas en la oscuridad. Abrí la tranquera y entré. La revisé completa.
Sin ningún rasguño, sin ninguna marca de haber estado en el monte, sin ningún barro en los cascos que indicara que había estado en un terreno diferente al del corral. Como si no hubiera salido nunca, aunque yo sabía con certeza que 2 horas antes no estaba. Y tenía las crines trenzadas. No un trenzado descuidado ni el tipo de enredo que se forma solo cuando un caballo se mueve entre vegetación. Un trenzado hecho. Con la técnica que tiene el trenzado que se hace a mano, con las divisiones limpias y los cruces regulares que requieren dedos y tiempo y conocimiento de cómo se hace. Nadie en mi estancia trenza crines de esa manera. Mi peón no sabe hacerlo. Yo tampoco, no de esa manera. Mi mujer no le pone la mano encima a los caballos. Me quedé parado junto a la colorada mirando esas trenzas durante un tiempo que no me di. Después fui a despertar a mi mujer y le dije que viniera a ver. Vino, miró, no dijo nada durante un momento. Después me preguntó si había dejado la ofrenda la noche anterior. Me detuve. No la había dejado. Agosto era un mes en que las rutinas de la estancia se apretaban y yo había estado varios días seguidos olvidando la ofrenda. No con mala intención. Con el olvido de quien tiene demasiadas cosas en la cabeza y relega las que parecen menos urgentes. Mi mujer me miró con esa expresión que tienen las personas cuando algo confirma algo que ya pensaban. Fui a ver a don Leandro esa tarde. Don Leandro tiene 84 años y vive en un paraje a unos kilómetros de mi campo. Es de esa zona de toda la vida, hijo de criollos correntinos que llegaron a esa costa del Uruguay cuando las propiedades eran más grandes y la gente era menos. Sabe del campo y sabe del monte de una manera que ya no es frecuente encontrar. Le conté todo. La desaparición de la colorada con el corral cerrado. La búsqueda de la noche. El hallazgo a la mañana. Las trenzas. Me escuchó con la atención de alguien que está recibiendo información que encaja en algo que ya conocía. Cuando terminé me preguntó si la yegua era especial. Le dije que era la mejor que había tenido en 30 años de criador. Asintió. Me preguntó si había tenido la ofrenda al día. Le dije que no, que hacía varios días que me había olvidado. Asintió de nuevo. Me dijo que lo que había pasado era el pombero. Me explicó lo que sabía con esa economía de palabras que tienen los más viejos cuando explican cosas que para ellos son tan establecidas que no requieren elaboración. Me dijo que el pombero tiene una relación particular con los caballos de ley, que los reconoce de la misma manera en que los reconoce un criador con experiencia. Que una yegua como la colorada, con esas características, era el tipo de animal que el pombero notaba. Que lo que había pasado esa noche era que el pombero había sacado la yegua del corral, la había tenido consigo durante la noche y la había devuelto antes del amanecer. Le pregunté por qué la había sacado. Me dijo que no lo sabía con certeza. Que había quien decía que el pombero llevaba los caballos de ley al monte para verlos correr sin riendas. Que había quien decía que era su manera de comunicar que los notaba, que estaba al tanto de lo que había en las propiedades cercanas. Que ambas explicaciones podían ser verdad al mismo tiempo. Le pregunté por las trenzas. Se quedó callado un momento con esa expresión de quien está recordando algo específico. Me dijo que las trenzas en las crines eran la firma. Que en todos los casos similares que él había conocido a lo largo de su vida, que no eran muchos pero sí algunos, el animal volvía con las crines trenzadas. Que era la manera que tenía el pombero de decirle al dueño que había sido él. Que no había dudas sobre el origen. Le pregunté si debía preocuparme. Si volvería a hacerlo. Me dijo que no lo sabía. Que en los casos que él conocía generalmente era una sola vez. Que era más una visita que una costumbre. Pero me dijo también que pusiera la ofrenda al día. Esa misma tarde puse la ofrenda. La colorada está en el corral todas las noches desde entonces. No volvió a desaparecer. Las crines no volvieron a aparecer trenzadas. Pero desde esa mañana de agosto tengo con ella una relación diferente. No diferente en el cuidado ni en el trabajo diario. Diferente en la manera en que la miro cuando hago la ronda de la noche. Porque sé que una noche de invierno de hace 4 años algo que vive en el monte cercano a mi campo la vio con los mismos ojos con que la veo yo. La reconoció.
y la tuvo consigo durante unas horas antes de devolverla, trenzada, como diciéndome que la había cuidado bien mientras estuvo en su poder. Eso es lo que más me queda de toda la historia. No el misterio de cómo salió del corral cerrado ni cómo volvió sin que yo abriera ninguna tranquera, sino que lo que sea que estuvo con ella esa noche la devolvió. Y que hay algo en ese gesto de devolución que no sé cómo nombrar de otra manera que no sea respeto. Que el bombero respetó lo que era mío de la misma manera en que yo, sin saberlo en ese momento, debería haber estado respetando lo que era suyo. Lo que protegió el rancho. Me llamo Petrona. Tengo 67 años y vivo sola en mi rancho desde que murió mi marido hace 12. Mis hijos están en Mercedes, que queda a unos kilómetros, y vienen cada semana a visitarme. Quieren que me vaya con ellos al pueblo, pero yo no me voy. Este rancho lo construyó mi marido con sus manos cuando nos casamos y cada cosa que hay acá tiene historia de los dos. No lo dejo. Vivo sola pero no me siento sola. El campo tiene sus propios ritmos y sus propias presencias y uno aprende a vivir con ellas de la misma manera en que aprende a vivir con el viento o con las lluvias. Sabiendo que están, respetando lo que piden, sin buscar más de lo que dan. La ofrenda la dejo desde que llegué a este rancho siendo joven. Me la enseñó mi suegra, que era de la zona y que sabía de estas cosas de una manera que yo, siendo de pueblo, aprendí a respetar con los años. Nunca me falló el respeto. Y la noche de la tormenta grande de marzo me di cuenta de lo que ese respeto sostenido durante décadas había construido. La tormenta llegó un martes a la noche, cerca de las 10. No fue una tormenta que avisara con tiempo. En esa zona del sur correntino los temporales de marzo a veces vienen del norte sin que el cielo de la tarde dé señales claras. El calor del día, el ambiente quieto de la tardecita y después de pronto el cambio de viento y la primera luz en el horizonte que anuncia lo que viene. Esa noche tuve media hora entre el primer aviso y el momento en que la tormenta llegó con todo. Alcancé a asegurar lo que pude, la tranquera del corral, las cosas del patio que el viento se lleva, la ventana del cuarto que cierra mal desde hace años y que cada tormenta me recuerda que tengo que arreglar. Después el temporal cayó. Lo de esa tormenta no fue lo habitual. En 12 años de vivir sola en ese rancho pasé por temporales de distinta intensidad y aprendí a distinguir los que son fuertes de los que son peligrosos. Los peligrosos tienen una calidad diferente que el cuerpo reconoce antes de que la cabeza lo procese. Esa noche era peligrosa. El viento llegó en rachas que hacían crujir las maderas del techo de una manera que nunca había escuchado antes. La lluvia pegaba horizontal contra las paredes, lo que en esa zona indica vientos que superan lo habitual de manera significativa. El rancho, que es una construcción sólida pero que tiene sus años, vibraba de una manera que me hizo sentir por primera vez en 12 años que quizás mis hijos tenían razón en querer que me fuera al pueblo. Estaba en el cuarto principal, sentada en la cama, escuchando el temporal y esperando que pasara, cuando escuché el silbido. Lo escuché con la misma claridad con que lo escucho en las noches tranquilas. Eso es lo que más me costó entender en el momento, porque en ese momento el viento hacía un ruido que tapaba cualquier otra cosa. La lluvia contra el techo de chapa. Los crujidos de las maderas. El sonido de algo en el patio que el viento había levantado y que golpeaba contra algo. En ese contexto, el silbido no debería haberse podido escuchar. Y sin embargo lo escuché. Claro, nítido, desde la dirección del monte que quedaba detrás del rancho. El silbido corto y agudo que yo conocía de toda la vida de vivir en ese campo. Me quedé quieta escuchándolo. No se repitió esa noche. Fue una sola vez, claro como una campana en el medio del ruido más grande que ese rancho había producido en su historia. Lo que hice fue lo más natural del mundo para mí en ese momento. Me acosté. No porque el miedo desapareciera de golpe ni porque la tormenta aminorara, sino porque algo en ese silbido, en el hecho de haberlo escuchado en ese contexto imposible, me comunicó algo que no necesitaba traducción. Me acosté y me dormí con el temporal todavía rugiendo afuera. A la mañana siguiente el campo estaba diferente. No en el sentido de que hubiera ocurrido algo sobrenatural visible. En el sentido en que queda el campo después de una tormenta grande, con ramas caídas, el suelo saturado,
el aire limpio de esa manera particular que solo tiene después de la lluvia intensa. Salí a revisar. El rancho estaba intacto. No con el tipo de intacto de una construcción que resistió por su solidez. Con el tipo de intacto que uno nota cuando compara. Porque mientras caminaba por el perímetro de la propiedad y miraba hacia las propiedades vecinas que se veían a la distancia, la diferencia era visible. El rancho del vecino del norte había perdido parte del techo del galpón. Los árboles del costado de su propiedad tenían ramas grandes caídas y uno había perdido la mitad de la copa. El rancho del vecino del sur tenía daños en el alambrado de un sector y el árbol grande que estaba cerca de su casa había caído, afortunadamente hacia el lado del campo abierto y no hacia la construcción. El mío no tenía nada. El árbol grande que está a unos 12 metros del rancho, un lapacho que tiene décadas y cuya copa en temporales normales ya me genera preocupación, estaba intacto. Ni una rama caída. Parado exactamente como había estado siempre, como si el viento que había derribado el árbol del vecino no hubiera llegado hasta ahí. Fui a ver la ofrenda. La dejo siempre en el mismo punto, en el borde del alambrado del fondo que da al monte. Una piedra chata sobre la que pongo el tabaco y lo que corresponde al abrigo de la lluvia bajo el alero de un poste viejo que le da algo de protección. La piedra estaba ahí. La ofrenda no. No en el sentido de que la lluvia la hubiera arrastrado. El alero del poste protege bien ese punto y en tormentas anteriores, algunas bastante fuertes, la ofrenda había quedado en su lugar sin problemas. Esta vez no había nada. No los restos de algo que el agua hubiera deshecho. Nada. Como si hubiera sido recogida, no arrastrada. Me quedé parada en ese punto del alambrado mirando la piedra vacía durante un momento. Después miré hacia el monte. El monte estaba tranquilo con esa quietud que tiene la mañana después de la tormenta cuando los animales todavía están procesando la noche y los pájaros todavía no empezaron con el ruido del día. No sé exactamente qué le dije en ese momento. No fue una oración formal ni nada que yo hubiera podido repetir palabra por palabra. Fue algo en voz baja, dirigido al monte, que tenía más de reconocimiento que de agradecimiento, aunque tenía las dos cosas. Esa tarde fui a ver a mi vecina del sur, a llevarle algo de ayuda con los daños del árbol caído y a saber cómo había pasado la noche. Estuvimos un rato hablando del temporal y de los daños. En algún momento le conté lo que había escuchado durante la tormenta y lo que había encontrado a la mañana. Me escuchó con la atención de quien recibe información que le importa. Me preguntó si había escuchado el silbido en el momento más fuerte del viento o cuando ya estaba cediendo. Le dije que en el momento más fuerte. Que el viento no había bajado para nada cuando lo escuché. Asintió. Me dijo que su madre, que había vivido en esa zona toda su vida, le había contado algo que hacía muchos años no recordaba. Que el pombero en las tormentas grandes no se va a guardar como hacen los demás animales. Que queda en el campo. Que cuida lo que considera suyo en los momentos en que hay algo que cuidar. Que la ofrenda desaparecida no era la lluvia. Que era el cobro. No de una manera transaccional. Eso es lo que mi vecina aclaró y que me pareció importante. No como un comercio donde uno paga y recibe. Más como la confirmación de que lo que había entre ese rancho y lo que vivía en el monte detrás era una relación real. Que esa noche la relación había tenido peso concreto. Que la ofrenda era parte de esa relación y que en la noche en que la relación se había activado de la manera más clara de toda mi vida en ese campo, la ofrenda se había ido con lo que había venido a buscarla. Mis hijos, cuando les conté lo que había pasado esa semana en su visita del domingo, escucharon con la mezcla de respeto y de escepticismo amable que tienen los hijos adultos ante las historias de sus madres mayores. El mayor me preguntó si estaba segura de que el rancho no había tenido daños por la solidez de la construcción. Le dije que el árbol del vecino, que era más nuevo y más fuerte que el mío, había caído. Que el mío no tenía ni una rama en el suelo. Se quedó callado. Le dije que no necesitaba que me creyera. Que yo había vivido en ese campo durante 40 años y que sabía la diferencia entre lo que resiste por solidez y lo que resiste por otra razón. Que esa noche había sido la segunda razón. Y que el silbido que había escuchado en el momento más fuerte de la tormenta, con una claridad que el viento no debería haber permitido.
Era la prueba más concreta que iba a encontrar de algo que no necesitaba más prueba de la que ya tenía. 40 años de ofrenda. Una noche en que el rancho quedó intacto cuando todo alrededor no lo estaba. Y la piedra vacía a la mañana. Eso es suficiente para mí. El último silbido. Me llamo Victoriano. Tengo 72 años y soy del paraje donde nací, cerca de Ingeniero Juárez, en Formosa, donde viví toda mi vida con excepción de unos años de joven que pasé trabajando en el norte de la provincia y de los que volví convencido de que mi lugar era ese y no otro. Mi padre se llamaba Hilario. Murió hace 23 años a los 81, en la misma cama donde había dormido toda su vida adulta, en la misma casa donde yo nací. Murió de la manera en que uno espera morir si tiene suerte, con la familia alrededor y sin dolor al final, con el tiempo suficiente para despedirse de cada uno de manera que alcanzara. Lo que voy a contar ocurrió durante el velorio. Lo cuento ahora porque durante muchos años no encontré la manera de contarlo que hiciera justicia a lo que fue. Y porque hace poco, en una conversación con mi hermana menor que vive en Formosa capital, descubrí que ella también lo recordaba exactamente igual que yo. Y que durante 23 años ninguno de los dos lo había mencionado por la misma razón, porque no sabíamos cómo decirlo sin que sonara a menos de lo que fue. Mi padre y el bombero. Así hablábamos en la familia, cuando hablábamos de esa relación que él había tenido desde antes de que yo pudiera recordar. No como algo que se explicaba con detalles ni como algo que se exhibía. Era simplemente una parte de quien era mi padre de la misma manera en que era parte de él su manera de trabajar el campo o su costumbre de levantarse antes del amanecer. La ofrenda la dejaba todas las tardes antes de que cerrara el día. No el mismo punto siempre sino rotando entre 3 o 4 lugares del borde del monte que tenía la propiedad por el norte y por el oeste. Le pregunté una vez de chico por qué la rotaba y me dijo que cada lugar tenía su momento y que uno aprende cuál es cuál con el tiempo. Nunca me enseñó explícitamente esa rotación. Era de las cosas que uno aprendía mirando si prestaba atención y que no se aprendían si esperaba que te las dijeran. El silbido lo escuché pocas veces en mi vida. 3 o 4, distribuidas en 72 años, y siempre en circunstancias que con el tiempo aprendí a reconocer como momentos en que algo en el campo estaba diferente a lo habitual. Lo que escuché la noche del velorio de mi padre fue diferente a todas esas veces. Diferente no en el sonido en sí, que era el mismo silbido corto y claro que yo conocía. Diferente en lo que traía. En la calidad que tenía esa vez que no había tenido antes ni tuvo después. Pero voy por partes. Mi padre murió un martes de julio a las 6 de la tarde, con el sol todavía en el horizonte y con todos sus hijos en la casa. Somos 5. Yo el mayor, después mis 2 hermanos y mis 2 hermanas. Esa tarde estábamos todos, lo que en nuestra familia dispersa por distintos puntos de la provincia no era algo que ocurriera seguido. El velorio fue en la casa, como era la costumbre en el paraje. Llegó gente durante la tarde y la noche, vecinos de toda la vida, personas que habían trabajado con mi padre en distintos momentos, gente del paraje y de los parajes vecinos que lo conocían de una manera u otra. Mi padre era querido en la zona. No de esa manera ruidosa de los que buscan que los quieran. De la manera callada de los que hacen lo que tienen que hacer sin alaraca y que con el tiempo eso se convierte en respeto que la gente les tiene sin necesitar decírselo en voz alta. La casa esa noche estaba llena de esa presencia de las personas que no saben qué decir pero que quieren estar. Cerca de la medianoche la gente que no era de la familia directa empezó a irse. Quedamos los 5 hijos, mi madre, las esposas y maridos de los que estaban casados, y algunos vecinos más cercanos que se quedaron para acompañar. Estábamos en la sala principal, donde estaba el cajón. Nadie hablaba mucho. Había mate circulando y alguna conversación en voz baja, pero en general el silencio era el que corresponde a esas horas de la noche en ese tipo de ocasión. Fue cerca de las 12 cuando el silbido sonó. Vino del monte del norte, que era el borde del monte más cercano a la casa. Claro, sin ambigüedad, con esa calidad que tiene cuando uno lo escucha de manera inconfundible y no como algo que podría ser un pájaro o podría ser el viento. Corto. Breve. Una sola vez. Y después el silencio volvió.
Lo que ocurrió en la sala en ese momento es algo que durante 23 años guardé sin contarlo porque no sabía cómo describirlo de una manera que fuera exacta. Nadie dijo nada, pero todos lo habían escuchado. Lo supe en el momento, no después, porque hay cosas que se saben sin necesidad de verificación. Lo vi en la manera en que los que estaban mirando hacia el cajón bajaron levemente la vista. Lo vi en la pausa breve que tuvo la persona que estaba hablando en ese momento y que después continuó como si nada, aunque ya no era exactamente lo mismo que antes. Lo vi en mi madre, que tenía los ojos cerrados y que en el momento del silbido los abrió durante un segundo y los volvió a cerrar con una expresión que en sus años de conocer a mi padre yo había aprendido a reconocer. No era sorpresa. Era reconocimiento. Nadie lo mencionó esa noche. Ni al día siguiente durante el entierro. Ni en los días y semanas que siguieron cuando la familia estuvo junta gestionando todo lo que sigue a la muerte de un padre. No porque hubiera un acuerdo explícito de no hablarlo, sino porque había cosas de esa noche que cada uno procesó por su cuenta, de la misma manera en que cada uno procesó la pérdida de mi padre, en el tiempo y en la profundidad que le correspondía a cada uno. Lo hablé con mi hermana Catalina 23 años después. Fue en una conversación que empezó por otro lado, por el recuerdo de mi padre en general, y que de manera gradual fue llegando a esa noche del velorio. En algún momento ella mencionó algo de esa noche y yo le pregunté si recordaba el silbido. Se quedó callada un momento. Me dijo que sí. Me preguntó si yo también lo había escuchado. Le dije que sí. Que cerca de la medianoche, desde el Monte del Norte. Me dijo que era exactamente lo que ella recordaba. La hora, la dirección, la calidad del sonido. Le pregunté si lo había hablado con alguien de la familia. Me dijo que no. Que durante 23 años había pensado que quizás lo había imaginado, que el cansancio y el dolor de esa noche le habían jugado una mala pasada. Que el hecho de que yo también lo recordara le confirmaba que no había sido su imaginación. Le dije que en esa sala había al menos 8 o 10 personas esa noche. Que por la manera en que todos habían reaccionado en ese momento yo creía que todos lo habían escuchado. Nos quedamos en silencio un momento. Le dije lo que en 23 años había pensado sobre ese silbido. Que mi padre había mantenido la ofrenda durante 40 años. Que en esa zona del paraje era conocido por esa relación de la misma manera en que era conocido por otras cosas suyas. Que esa relación había durado desde antes de que yo pudiera recordar hasta el último día de su vida. Porque yo sabía de buena fuente que la última semana que estuvo en cama y que ya no podía salir él mismo le había pedido a mi madre que pusiera la ofrenda en el lugar que le correspondía ese día. Que 40 años de relación sostenida con algo que vive en el monte no se terminan sin que se note. Que el silbido de esa noche era la manera que esa relación tenía de terminar. No de cualquier manera. De la única manera que el bombero sabe. Con un silbido, claro y breve, una sola vez, desde el Monte del Norte. Catalina me escuchó en silencio. Cuando terminé me preguntó si yo había seguido con la ofrenda después de la muerte de mi padre. Le dije que sí. Que desde que murió yo me hice cargo. No porque mi padre me lo hubiera pedido explícitamente, sino porque era lo que correspondía hacer. Me preguntó si había escuchado el silbido desde entonces. Le dije que 2 veces en 23 años. Que era menos frecuente que en la época de mi padre, lo cual tenía sentido porque yo estaba construyendo una relación nueva y no continuando una de 40 años. Me dijo que ella pensaba que eso era exactamente así. Que la relación de mi padre con el bombero era de él y que lo que yo había construido desde entonces era mío, diferente, con sus propios tiempos. Que el silbido de la noche del velorio había sido el cierre de la de mi padre. Y que lo que vino después era el comienzo de la mía. Mi padre no me habló mucho del bombero en vida. Era de los que hacen las cosas sin explicarlas, de los que creen que ciertas cosas se transmiten mejor con el ejemplo que con las palabras. Lo que me transmitió fue la ofrenda y la constancia. Lo demás lo fui aprendiendo yo, de la manera en que se aprenden esas cosas, de a poco y en silencio. Pero hay algo que esa noche del velorio me enseñó sin que nadie lo dijera en voz alta y que es quizás lo más importante que aprendí sobre esa relación. Que el bombero no olvida.
que 40 años de respeto sostenido construyen algo que tiene peso real. Que ese peso, cuando llegó el momento de terminar, se manifestó de la única manera posible. Un silbido claro, desde el monte del norte, cerca de la medianoche. Escuchado por todos en esa sala aunque ninguno lo dijera. Porque algunas despedidas no necesitan que nadie las comente para ser reales. Esto es Horror Code y aún queda mucho por contar.